A ver, déjame grabar. Ya. A ver, buenas tardes con todos. Somos el grupo que va a tratar el tema de humanista y estamos aquí con la psicóloga Cristina Enríquez, que se ha ofrecido a ayudarnos en este tema de la universidad. Los integrantes del grupo son Luis Torres y mi persona Justin Miño. Empezamos ahora con la entrevista como tal. Dale, Luis. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que tal vez de una manera más presencial hubiera sido más chévere, más interactivo, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ajá. Entonces, comienza con la pregunta. Ya. Cuéntanos un poco acerca del área donde te has desempeñado y una pequeña anécdota de tus trabajos, tal vez de la universidad, ¿qué te parece? La carrera en la que estudiaste, en la que te graduaste. Ujú. Bueno, igual chicos, mucho gusto, igual gracias por este espacio. Soy psicóloga clínica, me gradué en la Central hace más o menos, no, ya es un año, 5 meses más o menos. Antes de graduarme empecé a hacer prácticas en un centro de adicción, hice mis pasantías ahí y es el área donde he laborado este tiempo durante 2 años, casi 3 años. La anécdota es que odiaba adicciones, entonces de todas las materias, la que no me gustaba era adicciones, me acuerdo que había congresos y todo lo que embarca el trabajo en adicciones y era como que yo siempre rehusaba, creo que por alguna cuestión personal. Finalmente terminé trabajando ahí, haciendo prácticas ahí y mi tesis tuve que hacerla relacionada justamente a adicciones o ideas irracionales. Pero no sé a qué exactamente es anécdota, pero tal vez mi anécdota es que en este tiempo que tengo poco de práctica profesional, he logrado aprender mucho porque cuando ingresé la compañera mía que tiene más experiencia me decía, Cris, si tú trabajas con adicciones, trabajas con todo en psicología. ¿Por qué adicciones es la parte más compleja o es del iceberg, digamos así, de todo lo que hay debajo? Es la puntita del iceberg de lo que vendría el ser humano, ¿no? Y es verdad. Entonces, en estos 2 años he logrado ver con adicciones todos los cuadros o la mayoría de cuadros clínicos que aprendí en la universidad. Uh-huh. Qué Ya. chévere, qué interesante. Bueno, creo que ya nos respondiste, pero de todos modos nos podrías indicar cuál es la inclinación laboral que tú posees. Sea O sea, terapia, no sé, ya. O sea, perdón. netamente, digamos, mi especialidad es la clínica, ¿no? Pero como, ¿qué digo? Mi inclinación es bastante social. Entonces, en el lugar donde yo trabajé, era un enfoque psicosocial. Psicoterapia netamente, y eso es lo que hago. Ahora hago psicoterapia privada, que es donde me estoy especializando. Me encanta la psicoterapia como tal, pero no me gusta mucho verle al ser humano como paciente como tal, sino más bien como sujeto o como esperanza en el paciente. Entonces creo que ahí separo un poquito la clínica, aunque no dejo de hacer clínica, pero no me enfoco mucho a lo biomédico, porque en mi facultad nos llevaron mucho a lo biomédico. Yo siento que soy mucho más social humanista. Humanista. Mm, Ya. Durante tu periodo de estudios, ¿qué escuelas psicológicas te llamaron más la atención? O sea, ¿cuáles más te gustaron? No sé, te llamaron más la atención. Es que eso es chistoso porque de acuerdo a los semestres uno iba cambiando de corriente. Por Ya. ejemplo, en los primeros semestres la filosofía me encantaba, ¿no? Y cuando empezaron corrientes, obviamente uno empieza estudiando a Freud porque es el padre de claro, la psicología. Entonces, yo psicoanalista. psicoanálisis. Estuve en un estudio de grupo con Lacan. Entonces, me encantaba la teoría de Lacan, que me parece interesante hasta ahora. Pero fue pasando el tiempo y en cambio me empezó a gustar la parte humanista. Por ejemplo, igual yo rehusaba mucho el cognitivo conductual porque yo decía que, o sea, criticando al sistema, decía que es el modo en que nos convierten en robots, no nos dejan pensar. Pero cuando empecé a trabajar con adicciones, descubrí que el cognitivo conductual es básico y que en general la población latinoamericana en la que nosotros vivimos
es primordial moldear conducta y trabajar mente, o sea, distorsión de pensamientos. Entonces, ya me empezó a gustar en los últimos semestres cognitivo-conductual. Ya. Y actualmente yo creo que es más lo humanista. Humanista. Listo. Tal vez, bueno, ahora otra pregunta relacionada. ¿Qué escuelas o escuelas crees que te describen a ti como tu personalidad profesional, sea humanista o otra? Sí, humanista y específicamente psicodrama. Igual desde novena, me parece, empecé a seguir la formación de psicodrama que hay aquí en Ecuador, en el campus grupal. Es una formación de 3 años como tal, entonces el título que te dan es psicodramatista. Pero ya ven que psicodrama tiene mucho la corriente y está dentro de la lista de las escuelas asociadas al humanismo. Entonces, psicodramatista creo que me define ahora, va con mi personalidad, porque antes de entrar a la U seguí teatro, yo no entendía para qué, pero luego encontrar teatro y psicología y poder hacer terapia con eso, creo que es como que fluyo, ¿no? Porque queda mi personalidad, mi gusto y creo que también es efectivo todas las técnicas que se pueden aplicar. Qué chévere, qué chévere. Ya. Creo que esta pregunta ya está como que marcada, pero de todos modos lo voy a hacer, ¿ya? ¿Qué opinas tú acerca de la escuela humanista? ¿Cuán importante es para ti en tu vida profesional? Bastante ver. O sea, me parece que es, y creo que es lo que más ahora está en tendencia, ¿no? Porque, bueno, de la historia del humanista creo que surge basado en quererle dar la otra cara a lo que en ese tiempo, creo que es en el siglo XX, estaba visto, ¿no? Y recuerden que la psicología Freud o Jung o Lacan mismo hablan como el ser humano como un ser patológico, o sea, siempre te miran la patología o el complejo en el ser humano. Entonces, el humanismo, por lo contrario, es como que recobra la esperanza en el ser humano, como que no es del todo malo, sino que de lo único bueno que tenga, en eso voy a potencializar para que la persona salga. Entonces, yo creo que por esa razón el humanismo es importante. Y eso es lo que ahora en general también yo creo que la psicología trata de salir a través de la transpersonal y el montón de escuelas que hay, pero es como ver el lado esperanzador de la humanidad, o sea, tenerle fe todavía. Entonces, por ese lado creo que es importante, ¿no? Y también porque al hablar del humanismo, rompes un poco este estereotipo, se puede decir, de que al psicólogo solo van los enfermos mentales, Ujú. porque estás viendo la parte como Claro. humana o positiva del ser humano. Listo. Claro, no, qué chévere. O sea, yo lo veo como que más, una forma más, no tan mecánica de interactuar con la persona, ¿verdad? Sí, exactamente, es como que entiendes que no es un ser perfecto, no es un ser Exacto. mecánico, pero sí hay algo bueno en lo que le podemos potencializar a pesar de que tenga las cosas malas. Claro. Listo. La otra pregunta es, ya bueno, un poco más fuera de contexto del humanismo, ¿no? Es que si tú crees que la psicología profesional es bien remunerada en el país. No, no, ¿No? para nada. Mm, ¿Por O qué? sea, digamos, no sé, de cada, no sé, de cada 10 psicólogos, tal vez uno o dos se encuentran en áreas donde son bien remunerados, aunque a veces se apartan como tal de la terapia, ¿no? En mi experiencia, poca profesional que he tenido, no es muy valorada, incluso dentro del Ministerio de Salud, aun cuando ahora es indispensable en cualquier área tener un psicólogo clínico, especialmente pide el Ministerio de Salud, ¿no? Pero en función de lo que uno hace versus a lo que uno es pagado, creo que en los cursos mismos, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo constantemente tiene que, como todas las profesiones, estar invirtiendo para que tengas más posibilidades de adquirir un trabajo. Pero la inversión académica que haces versus el paga que recibes no justifica a los niveles que puedas tener, porque incluso siendo tal vez magíster o lo que sea, tu sueldo no llega muchas veces a ser como te pide el Ministerio de Salud, especialmente en el área privada. En el área pública obviamente es mejor la paga, pero también hay una, como que llega a haber una sobresaturación de trabajo que tampoco llega a ser tratado el psicólogo
con dignidad, porque le cargan de trabajo y de áreas que tal vez no le competen, y empieza a tal vez a tener un deterioro emocional, profesional por esto mismo. Claro, eso mismo te iba a preguntar, si crees que eso afecta al psicólogo. Sí, de acuerdo, bueno, de hecho un estudio médico, psicólogos y enfermeros tiene probabilidad de vida menor que el resto de la población, ¿no? Por la carga emocional que implica el trabajo. Sí. O sea, por ejemplo, en estos 2 años mismo yo cuando ingresé a trabajar, o sea, ya como a lo profesional netamente, cuando yo ingresé tenía 24 años y yo parecía de 19 años. Y en 3 años es como que he avanzado en edad y no sé si me veo mayor de 26, pero es impresionante cómo ha cambiado. Y no soy solo yo, sino algunos compañeros como que les veo así más arruinados, ¿no? Y creo que va mucho el peso emocional y también laboral. Por ejemplo, en mi caso me tocaba hacer turnos de 24 horas y la paga era menos que el sueldo básico para un psicólogo. Chulo. Listo. Justo antes mencionabas esto de asistir a la terapia solo es para los locos. ¿Por qué piensas tú que el ecuatoriano ve las cosas así? Como que ir a un psicólogo y pedir ayuda profesional es algo que solo necesitan los locos. O sea, yo no porque no soy un loco. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Por qué será? Principalmente por falta de educación, ¿no? Porque hace unos 5 años atrás todavía la psicología tenía este mito de que es solo para los locos, ¿no? Yo creo que de 5 años para acá se ha abierto más campo a la psicología, ahora es más conocida. Como decía antes, también verle desde un lado humanista ha ayudado también a ir rompiendo un poquito estos mitos. Pero creo que depende mucho también como la promoción que se haga a la carrera, las áreas que se abran. Entonces, por ejemplo, ahora que los colegios tengan psicólogos, es como que ya ayuda mucho a bajar este mito, que las empresas cuenten con psicólogos clínicos también. Principalmente es la educación, ¿no? Y porque y eso sí, ¿no? En todas las enfermedades mentales es indispensable un psicólogo con el psiquiatra, pero ahora como ya está abierto a campos sociales, creo que es un mito que poco a poco sí se está trabajando. O sea, ahora en día sé de muchas personas que como que ya encuentran el valor a la terapia, no netamente porque estén enfermas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de promoción y educación en la sociedad en la que estamos. Ok, gracias, Cris. Claro. A ver, en general, ¿tú quién crees que necesite terapia? ¿Quién es? Yo, personalmente, todos. O sea, es como, no sé, cuando uno le preguntas quién necesita un médico, un odontólogo, no sé, Ya. es temas de prevención. O sea, Claro. honestamente, yo pienso que todas las personas deberíamos acudir a terapia, sea por prevención, asesoramiento, tratamiento, pero todos tenemos problemas, ¿no? O sea, no Claro. hay alguna persona en su vida que no haya tenido algún conflicto, tal vez más grave, menos grave, pero que requiere tratarlo como trabajarlo para madurar. Ya. Claro. En tu experiencia, Cris, ¿cuán importante es la atención profesional de un psicólogo en personas que padecen ansiedad o depresión? Porque muchas veces se escucha esto de que yo tengo ansiedad o yo tengo depresión, pero yo soy una persona fuerte, entonces no necesito un psicólogo. ¿Tú qué crees de esta afirmación? Otra vez creo que es falta de promoción a la salud, de educación, porque las enfermedades psicológicas han sido vistas como faltas de voluntad, a veces no como algo, no, tú puedes controlarlo y si no puedes porque eres un vago, no muchas veces en la depresión. Creo que es falta de promoción y prevención. Ahora es muy importante porque y verán que hace un tiempo hicimos un estudio justo en el HCAM porque estábamos haciendo prácticas ahí y teníamos la clínica de personas con obesidad. Y el tema empezó porque nos llamó la atención que había una sobresaturación de personas que acudían allá. Y acudían netamente porque eran remitidos de sus trabajos, o sea, los trabajos les obligaban a ir allá a la clínica de obesidad, porque si no iban, estaba en juego su trabajo, algo así era. O sea, casi todos iban obligados, digámoslo Obligados, así. ya.
teníamos una población de 140 personas todos los miércoles. Y todos los que estaban ahí estaban esperando pasar como la parte psicológica y ser candidatos para operación bariátrica. Entonces llamó la atención desde la parte psicológica, obviamente conocer a qué se debe, ¿no? Porque más allá de la mala alimentación siempre hay una, como somos alma, cuerpo, espíritu, digamos, siempre hay una parte almática, emocional en la vida de nosotros que también está corriendo ahí. Tras el estudio que hicimos se demostró que el 75-80% de estas personas tenían trastorno de ansiedad generalizada y depresión en algunos casos. Entonces, ahí creo que se ve la importancia de terapia, porque esto ya te reflejaba físicamente, ¿no? Y que es un círculo vicioso, porque, digamos, ya empecé con ansiedad y era generalmente estrés laboral. Entonces, es algo que se ve, vive y lo hemos vivido o ya lo vivirán ustedes al diario, porque cuando uno trabaja en verdad que da mucho estrés laboral. Y entonces en este estudio se demostró eso. Entonces todas estas personas, aun cuando se iban a operar para bajar de peso, estaban obligadas a recibir al menos 6 meses de terapia, porque los niveles de ansiedad y de estrés que con esto venía depresión eran muy altos. Entonces, no más en esta cuarentena sí hemos visto en el periódico las tasas de suicidios han aumentado, tanto en infantes como en adultos, los niveles de ansiedad, de depresión. Entonces, la ansiedad y la depresión son, yo creo que las dos principales trastornos mentales con más índice en la población, que merecerían darles una atención especial. Ahora nos damos cuenta que de muchas formas se trabaja esto, pero no se llega con la raíz. Es decir, te promocionan, ahora mucho se promociona esto de se me fue el nombre, pero es como conexión espiritual a través del yoga, Mindfulness, eso. Eso, el mindfulness. O sea, todo tiene un fin, disminuir el estrés y la ansiedad, la bailoterapia y todas estas cosas. Pero como tal, ponerle a la psicología, todavía eso falta, porque la gente prefiere pagar otras cosas que ir al psicólogo por razones de ansiedad y estrés. Yo creo que es un problema muy común y muy importante de trabajar. Por ejemplo, una adicción, el 100% de personas en adicciones tienen problemas ya serios, graves y diagnosticados de trastorno de ansiedad y depresión. O sea, toda persona en adicción o tuvo ansiedad o por la adicción desarrolló ansiedad o depresión, pero siempre son como las compañeras de la adicción estas dos. Qué interesante. Ahorita una pregunta que creo que nos va a importar a todos, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el caso que más ha causado mayor impacto en ti? En general, de toda tu carrera profesional, de estudiante, ¿cuál ha sido la que más te ha llegado? Es que son muchos. Cuando pensaba ahorita en esta pregunta es como que en el lugar donde yo trabajé teníamos 60 adolescentes con adicciones. Y cada historia de ellos era un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo decía que podíamos hacer un programa ahí. Voy a contarla de un final bonito, porque también habían finales que no resultaban tan bien. Conocí a un chico que estuvo internado ahí. Este chico tiene ahorita 17 años, pero cuando lo conocí yo, el chico tenía 15, me parece, sí, 15 años. Yo lo conocí en psicodrama, justamente estaba dirigiendo un grupo y estaba trabajando con ellos el lugar seguro o sea, estábamos trabajando, se llama la matriz, reconstruyendo la matriz de identidad. Entonces yo estaba pues llevando todo el grupo y les decía que vayamos a la parte en la que ellos se sentían seguros en su vida, o sea, el lugar seguro donde sienten que si se quedan ahí no va a pasar nada. Y pues la mayoría nos ponía en el parque, se armaban ellos la escena estando en el parque con sus familias o en casa o viendo películas y así. Pero había un chico que yo le vi en posición fetal y que estaba así diciendo, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Entonces a mí me llamó la atención y me acerco al chico y le digo, ¿dónde es tu lugar seguro? Y porque se había cubierto con su saco y él estaba escondido, pero o sea, se notaba en él su miedo, ¿no?
Entonces me llamó la atención su ansiedad que él tenía. Entonces le pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde es tu lugar seguro? Y él empieza a hablarme bajito y me dice, estoy en el closet. Y no diga nada, así como que baje la voz. Le digo, ¿y por qué estás en el closet? Porque llegó mi papá con un cuchillo. ¿Y con quién estás? Estoy con mi hermano. ¿Y qué haces ahí? Él me protege. Entonces fue como que me llamó mucho la atención porque de todos los chicos que estaban ahí, su lugar seguro de él era con su hermano en el closet. Tiempo después, este chico llegó a ser parte de mi comunidad donde yo trabajaba, entonces ahí sí ya tuve acceso a toda su historia, digamos, de vida. Y resulta que literalmente él provenía de la calle, era de los chicos pandilleros que asaltaban a mano armada y todo, ¿no? Ya. El papá, drogadicto, de calle, asesino, el hermano igual, y el hermano que le protegía a este chico estaba igual inmerso en eso, pero él siempre le protegió a este chico, ¿no? Entonces este chico era resentido con la vida, era un goce porque yo tenía 25 chicos a mi cargo. Y él era el que nos daba lata porque no le gustaba nada, no quería nada, siempre amenazaba con que te voy a matar. Como era de raza negrita, entonces era el tote y infundía su temor ahí con su aspecto y todo. Y ahí es lo que yo voy a la parte humanista, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, ya, este no tiene fin, su papá drogadicto, su hermano drogadicto, sus tíos eran de calle y son, de hecho, ladrones, y bueno, el típico cuadro de San Roque, ¿no? Entonces, en equipo técnico ya no sabíamos qué hacer con él, ya tenía un año de interno y ese chico no avanzaba. Pasó por todas las comunidades porque había 3 comunidades en mi centro, entonces pasó por todas, pero siempre se metía en problemas, siempre se quería ese chico eh, meter a golpes, ¿no? Y siempre decía, no sirvo para nada, yo nací para drogarme, me quiere ir a la calle, o sea, él no se veía su parte positiva, él no reconocía nada valioso en sí. Entonces nosotros dábamos reinserción a los chicos que tenían ganancia, o sea, que habían hecho alguna cosa buena, o sea, ahí trabajábamos también cognitivo-conductual, entonces era como recompensa por cosas, acciones buenas. Pero este chico no hacía nada bueno. Sin embargo, como los otros chicos ya estaban colapsados de este chico, decidimos darle una reinserción. Se fue a Casa Somos, que es un montón de talleres que les ofrecen, y tampoco sabía ni qué elegir porque según él no sirve para nada. Y bueno, finalmente terminó eligiendo pastelería. O sea, esto a mí me impactó porque esto dijimos, o sea, esta es la última cosa que intentamos con él. Si con esto él no funciona, pues tendremos que devolverle y decir, no es posible, va 1 año y medio y no rindió. Pero bueno, gracias a Dios, esto como que le dio esa parte motivacional que le faltaba, porque en pastelería le enseñaron fondant y pues ya ven que lo de fondant para mí es demasiado arte, hacer con las manos todas las cosas que se hacen. Y el chico descubrió que ha tenido full talento. O sea, y él empezó a ver que él podía y empezó como a disminuir su nivel de resistencia a la sociedad, de estar peleado con el mundo. Y con eso también accedió a trabajar terapia profunda. Entonces, en terapia profunda sacó muchas cosas, muchísimas. Entre esas, había sido abusado sexualmente, salvajemente por su mismo papá. Y también él había replicado con su hermana, había violado a su hermana por varias veces y él tenía una culpa enorme en sí. Y era todo esto lo que le hacía sentir que su vida no vale, ¿no? Pero bueno, pasó otros 7 meses, salió del proceso cuando tenía 2 años de haber estado ahí, 2 años, 1 mes, creo. Y o sea, la parte que me gusta a mí es porque ahora mismo ya va 1 año en rehabilitación, o sea, de no haber consumido 1 año de estar fuera del centro y le va bien, le va bien. Bueno. Sacó el primer lugar en el colegio, algo que él no daba ni para adelante ni para atrás porque tiene 17 años y se había quedado en 8º. Y ahora siguió el acelerado 8º, 9º y 10º y estaba entre los primeros lugares. Y no, pues esa es una de las cosas que como que uno, como decíamos en el centro, no, un chico, una persona que tú logres ayudar es una generación que se sanó, ¿no? Claro. Y escucharle, verle, la última vez que le vi fue justo
en mayo, es como que te da satisfacción y dices, bueno, aunque no eres bien pagado, aunque eres Sí, trasnochado, lo que sea, vale la pena porque pudiste intervenir en algo para ayudar a alguien y a una generación ahí. Claro, Ujú. te da ese sentimiento de autorrealización, poder ayudarle. Sí, 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 es eso, autorrealización. Ya. Para terminar, quería pedirte también que des un consejo a toda esa gente que, aún estando en el siglo XXI, piensan que acudir a un psicólogo es algo que solo los locos necesitan. ¿Qué les dirías a esa gente para que, bueno, cambien de parecer y entiendan que la mayoría de personas tenemos problemas y necesitamos? ¿Qué les diría? Bueno, esto mismo de sentir o a veces tener miedo a que te digan loco, ya creo que es una buena pregunta para ir a terapia porque me importa mucho lo que la sociedad diga de mí, ¿no? Si yo sé que en el fondo no es así. Algo que a mí me gustó y entendí y suelo decir es, bueno, uno no va a terapia porque tiene problemas, porque en realidad problemas tenemos todos, sino que uno acude a terapia cuando a pesar de todos sus miedos, da un acto de valentía. O sea, yo creo que cada persona que acude a terapia, y de hecho cuando se dice que el 50% de una terapia lo tienes ganado cuando lograste hacer que la persona venga, ¿no? Porque cuando uno dice, ahora sí, voy a terapia y va, es porque venció su bien. mayor parte del miedo al que dirán o que voy a encontrar. Entonces, más bien creo que sería invitar a que se desafíen a ustedes mismos, a nosotros mismos, a ser valientes, porque uno piensa que tiene miedo al que dirán, pero en realidad uno tiene miedo a qué voy a encontrar de mí. Y eso es un acto de valentía, porque ir a terapia es desnudarte ante ti mismo y aceptarte y aprender a trabajar lo que tienes, porque es eso, ¿no? Yo creo que terapia es dolor, sufrimiento, pero es el necesario para poder crecer. Entonces, invitarles a los chicos y a todos en general a ser valientes y a dar ese acto de valentía frente a tus miedos y de poderte enfrentar a ti mismo, porque el principal gigante somos nosotros. Y eso es terapia, encontrarte a ti mismo ahí descubierto. Listo, Luis. Una vez más, agradecerte por querer participar en esto, por darnos tu tiempo y por todas las respuestas. No sé si Luis tiene que algo que decirte. No, nuevamente muchísimas gracias, de verdad, qué interesante, qué chévere poder conocer la vida profesional, ¿no? Nosotros que recién estamos comenzando, pues nos abren los ojos diciendo que no todo es color de rosa, ¿no? Entonces, qué chévere, ¿no? De verdad, qué chévere. De verdad, a mí sí me gustaría hacer prácticas y todo el tema para conocer más a fondo, porque la verdad me parece súper chévere. En lo personal, a mí me gustaría lo forense, me parece súper interesante. Y así, más o menos con las adicciones, como tú nos decías, me parece súper, súper chévere. Sí, bueno, igual chicos, gracias por este tiempo. Mm, Me alegra igual poder compartir con chicos que van a ser psicólogos. Es una carrera también que sí está dentro de las carreras del futuro porque aunque no sea bonito, tendremos trabajo porque la sociedad cada vez más se enferma, así que rentable la carrera, digamos, a futuro también. Y sí, pues hagan prácticas. Yo me acuerdo que con mi amiga en tercer semestre entramos así solo por aprender al hospital por un profesor que nos dejó ir. No sabíamos nada, pues tercer semestre prácticamente estás en la nada, pero hacer prácticas es lo que realmente creo que forma, porque desde tercero hasta ahora creo que de alguna forma siempre he estado en algo y relacionarte con el ser humano es lo que permite conectar con la materia, porque si nos quedamos solo en la parte teórica, cuando llegas a la parte profesional es como que Claro, hay vacíos. se te vuelve Claro, todo nuevo. Entonces, sí, en lo que puedan, voluntariado, lo que sea, siempre estar conectados con el ser humano, porque esa es nuestra carrera, no estar totalmente conectados siempre al ser humano. Así que sigan adelante y cualquier cosa, pues igual pueden contar conmigo y les felicito por esta hermosa carrera que eligieron. gracias.